Todo comenzó en Ciudad de México, en uno de los barrios más exclusivos, Polanco, donde el lujo y la discreción caminaban de la mano. Un edificio de oficinas modernas albergaba a Velasco y Asociados, una de las firmas de consultoría financiera más prominentes del país. Su fundador y director, Leonardo Velasco, era un hombre envidiado y temido. Con 52 años, una reputación impecable y una esposa 20 años menor, Mariana Arce, parecía tenerlo todo. Pero tras las puertas de vidrio espejado y los lobbies de mármol, se gestaba una tragedia que nadie habría podido anticipar. Leonardo era conocido por su carácter autoritario y su ojo clínico para los negocios, pero su vida personal estaba lejos de ser perfecta. Mariana, con su belleza clásica y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, se sentía cada vez más atrapada en un matrimonio donde la apariencia era más importante que el amor. Mientras Leonardo estaba absorto en las cifras y las reuniones, Mariana se dedicaba a la filantropía y a supervisar la seguridad en el edificio, donde trabajaba Julio Guzmán, un guardia de seguridad discreto y callado. Julio, de 32 años, no era alguien que llamara la atención. De complexión robusta y rostro marcado por cicatrices de una adolescencia dura, tenía una mirada intensa que ocultaba más de lo que revelaba. Había crecido en un barrio peligroso y había encontrado en su trabajo un refugio para huir de un pasado lleno de violencia. Pero todo cambió cuando conoció a Mariana. Lo que comenzó como una cordialidad profesional se transformó en algo más. Mariana, acostumbrada a ser ignorada por su marido, encontró en Julio una atención que la desarmaba. Julio, por su parte, quedó fascinado por su dulzura y fragilidad, cualidades que chocaban con el mundo despiadado que él conocía. Con el paso de los meses, intercambiaron confidencias en encuentros aparentemente inofensivos. Mariana hablaba de su insatisfacción, y Julio escuchaba con una devoción que ella no encontraba en su hogar. Sin embargo, esta cercanía no pasó desapercibida para Lorena López, la jefa de seguridad del edificio y supervisora de Julio. Lorena, una mujer astuta y de carácter fuerte, no confiaba en las relaciones personales en el entorno laboral. Observó los encuentros con una mezcla de curiosidad y desconfianza, pero no dijo nada, al menos no al principio. Una tarde de noviembre, cuando la ciudad era un caos de tráfico y lluvia, un incidente aparentemente trivial encendió la chispa de la tragedia. Leonardo había llegado al edificio más temprano de lo habitual y encontró a Julio y Mariana hablando en el estacionamiento. La conversación, aunque inocente, despertó en él una furia irracional. Más tarde, ese mismo día, despidió a Julio sin explicación alguna. Julio quedó devastado. Su trabajo era su única fuente de estabilidad, y ahora se sentía humillado y acorralado. Pero más que el despido, lo que realmente lo perturbó fue la sensación de perder a Mariana. Al verla después del incidente, ella intentó consolarlo, asegurándole que hablaría con su esposo. Sin embargo, sus palabras solo alimentaron una obsesión que ya comenzaba a consumirlo. Esa noche, Julio volvió a su modesto apartamento en Iztapalapa, un espacio estrecho decorado con las pocas cosas que había podido comprar con su salario. Encendió un cigarro y se sentó frente a una mesa cubierta de papeles, facturas sin pagar, fotografías de su infancia y un recorte de periódico que anunciaba la boda de Leonardo y Mariana. Con cada inhalación, el humo llenaba la habitación y sus pensamientos se tornaban más oscuros. Mientras tanto, en el penthouse de Polanco, Leonardo y Mariana tuvieron una discusión. Él, frío y calculador, le reprochó su cercanía con Julio, insinuando que había algo inapropiado. Mariana, herida y frustrada, negó cualquier acusación, pero no pudo ocultar su enojo. Esa noche,
Durmieron en camas separadas, una rutina que se había vuelto cada vez más frecuente. Los días siguientes fueron tensos. Lorena, al enterarse del despido de Julio, comenzó a investigar por su cuenta. Aunque oficialmente la empresa alegaba una reestructuración, ella sospechaba que había algo más. Revisó las cámaras de seguridad y descubrió que Julio había estado merodeando cerca del edificio, incluso después de su despido. El viernes por la noche ocurrió lo inesperado. Un disparo resonó en el estacionamiento del edificio. Cuando los agentes de seguridad llegaron al lugar, encontraron a Leonardo desplomado junto a su automóvil con una herida de bala en el pecho. Mariana, que estaba en casa en ese momento, recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y horror. La policía llegó rápidamente y entre los primeros en la escena estaba Ricardo Barrera, un detective experimentado conocido por su habilidad para desentrañar crímenes complejos. Ricardo comenzó su investigación entrevistando al personal del edificio, incluyendo a Lorena, quien mencionó la reciente tensión entre Leonardo y Mariana. Cuando le preguntaron por Julio, ella vaciló antes de mencionar su despido. Sin embargo, fue suficiente para que el detective decidiera buscarlo. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, notaron que un hombre con un perfil similar al de Julio había ingresado al estacionamiento momentos antes del disparo. El lunes siguiente, Ricardo y su equipo se dirigieron al apartamento de Julio. Lo encontraron vacío, pero no tardaron en descubrir algo perturbador. En una de las paredes había un collage de fotografías de Mariana, junto con notas escritas a mano que expresaban una mezcla de adoración y resentimiento. Por ahora, la única certeza era que este asesinato estaba lejos de ser un caso abierto y cerrado. Ricardo sabía que las respuestas estaban ocultas entre las mentiras y los secretos de las personas involucradas. El descubrimiento del apartamento de Julio marcó un giro en la investigación. Las fotografías de Mariana, combinadas con las notas llenas de obsesión y rabia, ofrecían una ventana inquietante a la mente de alguien profundamente perturbado. Ricardo Barrera, siempre metódico, ordenó que el lugar fuera tratado como una escena del crimen. Los forenses entraron en acción, recolectando huellas, muestras de ADN y cualquier indicio que pudiera conectar a Julio con el asesinato de Leonardo Velasco. Mientras tanto, en el penthouse de Polanco, Mariana estaba bajo constante vigilancia policial. La presión mediática era asfixiante. El asesinato de un magnate tan prominente se convirtió en la noticia principal de todos los noticieros. Mariana apenas podía asimilar lo sucedido. Los interrogatorios iniciales de la policía habían sido tensos, pero ella mantenía su versión. No tenía idea de por qué alguien querría matar a su esposo, y mucho menos involucrarse con algo tan monstruoso. Sin embargo, Ricardo no podía ignorar la tensión entre Mariana y Leonardo que había salido a la luz gracias a las entrevistas con el personal de la oficina. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de interrogarla a solas, notó que detrás de su fachada tranquila había un torbellino de emociones. «Señora Arce, necesito que sea completamente honesta conmigo», dijo Ricardo mientras se sentaba frente a ella en una sala de interrogatorios luminosa pero fría. ¿Había algo que su esposo pudiera haber hecho para provocar este ataque? Mariana, con el rostro pálido y las manos temblorosas, negó con la cabeza. Pero su respuesta carecía de convicción. Ricardo tomó nota mentalmente. La línea de interrogatorio cambió cuando le preguntó sobre su relación con Julio Guzmán. Lo conocía, claro, admitió Mariana. Era un guardia de seguridad, muy amable, pero nada más.
Ricardo le mostró las fotografías encontradas en el apartamento de Julio. Mariana miró la evidencia con una mezcla de incredulidad y asco. ¿Esto lo hizo él?, preguntó en un susurro, horrorizada. Señora Arce, Julio Guzmán parece estar obsesionado con usted. ¿Estaba al tanto de esto? Ella negó vehementemente, pero Ricardo sabía que las emociones no siempre eran fáciles de leer. Mientras tanto, los informes forenses comenzaron a llegar. El arma utilizada en el asesinato era una Glock 17, un modelo común, pero que requería un permiso para portar. No se encontró en el apartamento de Julio, pero un análisis de las cámaras de seguridad mostraba claramente que había estado en el área en el momento del crimen. Mientras avanzaba la investigación, un nuevo personaje entró en escena. Paula García, una joven periodista de investigación conocida por sus reportajes incisivos. Paula había seguido el caso desde el primer día, y su instinto le decía que había más en esta historia de lo que parecía. A través de contactos en la policía, se enteró del pasado de Julio. Descubrió que había tenido un historial de violencia cuando era adolescente, aunque en los últimos años no había mostrado comportamientos problemáticos. Paula también investigó a Mariana. Encontró rumores de que el matrimonio de los Velasco era más una alianza de conveniencia que una relación romántica. Algunos empleados anónimos de la empresa mencionaron haber oído discusiones acaloradas entre Leonardo y Mariana, donde él la acusaba de ser una niña caprichosa que no sabía lo que quería. Paula comenzó a sospechar que Mariana podía estar más involucrada de lo que aparentaba. El hallazgo más inquietante llegó a través de un examen más profundo de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Aunque el hombre que ingresó al estacionamiento era parecido a Julio, los forenses descubrieron que la altura no coincidía exactamente. Julio medía 1,78 metros, mientras que la figura del video apenas alcanzaba 1,70 metros. Este detalle abrió una nueva posibilidad. ¿Y si alguien más estaba involucrado? Ricardo decidió confrontar a Mariana nuevamente. Esta vez, la citó en el edificio de la Fiscalía en lugar de su hogar. Cuando ella llegó, lucía más agotada que nunca, con ojeras profundas y la expresión de alguien que había perdido toda esperanza. «Señora Arce», comenzó Ricardo, «necesitamos hablar de su relación con su esposo. Hemos recibido información que sugiere que su matrimonio no era tan perfecto como parecía». Mariana alzó la mirada y por un instante pareció a punto de derrumbarse. Finalmente, habló. Leonardo no era un hombre fácil, admitió. Era controlador, obsesivo. Pero no lo maté, si eso es lo que quiere insinuar. Ricardo decidió presionar un poco más. ¿Y qué hay de Julio Guzmán? ¿Por qué cree que él tenía tantas fotografías suyas? No lo sé, respondió Mariana con la voz entrecortada. Tal vez se sintió agradecido porque siempre fui amable con él, pero yo jamás lo animé a hacer algo inapropiado. Mientras tanto, los agentes que trabajaban con Ricardo encontraron un detalle crucial. Las huellas dactilares en el arma homicida no coincidían con las de Julio. Esto complicó aún más la investigación. Si no había pruebas directas contra Julio, entonces, ¿quién había disparado? Una llamada anónima añadió más intriga al caso. La voz, distorsionada electrónicamente, proporcionó una pista que cambió el curso de la investigación. No busquen más. Mariana lo planeó todo. Ella quería deshacerse de su marido, y Julio solo fue un peón en su juego. Ricardo no podía ignorar esta acusación, pero sabía que las llamadas anónimas a menudo eran una distracción más que una ayuda. Aún así, ordenó que Mariana fuera vigilada más de cerca. En paralelo, Paula García, la periodista, publicó un artículo explosivo que especulaba sobre la posible participación de Mariana en el crimen, lo que generó un escándalo mediático. Julio
Aún prófugo, parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Pero un análisis minucioso de su teléfono móvil, recuperado en su apartamento, reveló una serie de mensajes de texto enviados a un número desconocido. Estos mensajes hablaban de una oportunidad y un nuevo comienzo. Ricardo solicitó rastrear ese número, lo que condujo a un pequeño motel en el estado de México. Cuando finalmente encontraron a Julio, estaba visiblemente desgastado, como si hubiera estado huyendo durante días sin descanso. Lo detuvieron de inmediato, pero su actitud sorprendió a Ricardo. En lugar de resistirse o negar las acusaciones, Julio dijo algo que lo dejó helado. No fui yo, pero sé quién lo hizo. La historia estaba lejos de terminar. Ricardo sentía que apenas estaba empezando a desentrañar una red de mentiras, obsesión y traición que iba mucho más allá de lo que había imaginado. La detención de Julio Guzmán marcó un punto de inflexión en el caso. En la pequeña sala de interrogatorios de la comisaría, el hombre parecía un espectro de lo que había sido. Sus ojos hundidos, la ropa sucia y un aire de resignación que desconcertó al equipo investigador. Ricardo Barrera entró con su característica calma, dispuesto a obtener respuestas. «Julio, sabemos que estuviste en el edificio la noche del asesinato», comenzó Ricardo, apoyando un archivo grueso sobre la mesa. «Tenemos grabaciones de las cámaras de seguridad que te muestran cerca del lugar del crimen. No hay forma de negar esto». Julio alzó la vista lentamente, y aunque estaba agotado, su voz tenía un matiz inesperado de desafío. «No lo niego, detective. Estuve allí, pero no fui yo quien disparó». El aire en la sala pareció tensarse. Ricardo lo miró con incredulidad. «Entonces, ¿quién lo hizo? Porque, te lo advierto, si mientes, esto se pondrá mucho peor para ti». Julio permaneció en silencio por unos momentos, como si estuviera calibrando hasta qué punto debía hablar. Finalmente, soltó un suspiro. «No sé su nombre, pero sí sé que no actuó solo. Había alguien más, alguien que quería asegurarse de que Velasco muriera». Ricardo tomó nota rápidamente, pero necesitaba más. «Empieza desde el principio, Julio. Explícalo todo». Julio relató cómo, tras su despido, se había sentido humillado y traicionado. Admitió que había regresado al edificio para enfrentarse a Leonardo y exigir una explicación. Pero mientras esperaba en el estacionamiento, escuchó una discusión. La voz de Leonardo se alzaba, seguida de otra, más suave, pero decidida. Reconoció a Mariana. Según él, el intercambio era tenso, casi violento. No pude escuchar todo, pero ella le decía algo como que no podía más, que no iba a soportarlo. Él le respondió que jamás la dejaría ir, que era suya. Ricardo lo miró fijamente, evaluando cada palabra. «¿Y después?», preguntó. «Me quedé paralizado», continuó Julio. «No quería que me vieran, pero entonces apareció otro hombre, alguien que nunca había visto antes. Llevaba un arma. Disparó y luego se fue corriendo. Yo no supe qué hacer. Tenía miedo de que pensaran que había sido yo». La historia era tan extraña como perturbadora. Ricardo sabía que necesitaba corroborarla antes de sacar conclusiones. Ordenó una revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad de las calles cercanas al edificio, con la esperanza de identificar al hombre que Julio mencionaba. También pidió que Mariana fuera llamada nuevamente para ser interrogada. Mientras tanto, la periodista Paula García seguía adelante con su propia investigación. A través de fuentes anónimas, descubrió algo inquietante. Leonardo Velasco había estado involucrado en actividades financieras sospechosas. Había rumores de lavado de dinero y negocios con figuras del crimen organizado. Paula empezó a considerar la posibilidad de que el asesinato no fuera simplemente
el resultado de un triángulo amoroso, sino algo mucho más peligroso. En paralelo, Ricardo recibió un informe crucial del equipo forense. Las huellas encontradas en el arma homicida correspondían a un hombre identificado como Óscar Ramos, un exconvicto con un historial de trabajo como sicario para cárteles locales. La conexión con Óscar abrió una nueva línea de investigación que dejó a Ricardo y a su equipo perplejos. Si Óscar estaba involucrado, ¿quién lo había contratado? ¿Y por qué? Mariana fue llamada nuevamente a la comisaría, pero esta vez parecía más nerviosa. Ricardo no perdió tiempo. Señora Arce, ¿tenía su esposo enemigos en el ámbito profesional? ¿Alguien que pudiera querer verlo muerto? Mariana vaciló. Su silencio era ensordecedor. Finalmente, murmuró. Leonardo tenía tratos con gente peligrosa, pero nunca me dio detalles. Solo sabía que había personas que no estaban contentas con él. Ricardo tomó esto como una confirmación de las sospechas que ya se estaban acumulando. Pero había algo más que no cuadraba. Decidió cambiar de táctica. Hemos identificado al hombre que disparó el arma, Mariana. Se llama Óscar Ramos. Es un sicario. ¿Sabe algo al respecto? Ella negó vehementemente, pero su lenguaje corporal la delataba. Ricardo notó cómo sus manos temblaban y su mirada evitaba la suya. Mientras tanto, Paula seguía excavando en el pasado de Mariana. Lo que descubrió dejó a todos impactados. Antes de casarse con Leonardo, Mariana ya había tenido una relación con un hombre que había desaparecido misteriosamente años atrás. La policía nunca resolvió el caso, pero había rumores de que Leonardo, con su poder e influencia, había estado involucrado en esa desaparición para asegurarse de que Mariana no lo dejara por otro hombre. Ricardo recibió esta información y comenzó a hilar conexiones. Si Mariana había sido controlada y manipulada durante años, quizás tenía más razones de las que admitía para querer librarse de su esposo. Pero entonces, ¿cómo encajaba Julio en todo esto? El análisis de las cámaras finalmente dio resultados. Identificaron a Óscar Ramos ingresando al edificio esa noche, pero no estaba solo. Lo acompañaba una figura femenina cuya identidad era difícil de discernir debido a las sombras. Sin embargo, su complexión y altura eran inquietantemente similares a las de Mariana. Ricardo enfrentó a Mariana con esta nueva evidencia. Ella negó estar presente esa noche, pero su coartada tenía grietas. Los registros telefónicos mostraban que había hecho una llamada a Óscar Ramos apenas unas horas antes del asesinato. Cuando Ricardo le presentó esta información, Mariana rompió en llanto. «Yo no lo planeé», dijo entre sollozos. «Solo quería asustarlo, hacer que me dejara en paz. Pero él, Óscar, se salió de control. El caso tomó un giro devastador. Mariana confesó que había contactado a Óscar para presionar a Leonardo y obligarlo a concederle el divorcio, pero nunca imaginó que el hombre fuera a matar a su esposo. Según ella, Julio no estaba involucrado, pero su presencia esa noche lo había convertido en un testigo accidental. Ricardo sabía que esta confesión no era el final. Necesitaba cerrar todos los cabos sueltos. Mariana fue arrestada bajo sospecha de complicidad, y Julio, aunque en menor medida, también enfrentaría cargos por obstrucción a la justicia. El caso parecía resuelto, pero Paula García no estaba convencida. Había algo en la historia de Mariana que no terminaba de encajar. Una última pieza del rompecabezas que aún estaba por descubrir. Mientras Mariana aguardaba su audiencia en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, Ricardo Barrera revisaba los detalles del caso en su despacho. Aunque tenía una confesión, sabía que los casos raramente eran tan simples como parecían. Había demasiados cabos sueltos. El comportamiento errático de Julio, la desaparición del antiguo novio de Mariana y la conexión de Leonardo con el crimen organizado.
Ricardo sentía que la verdad completa aún estaba fuera de su alcance. Las revelaciones sobre las actividades financieras de Leonardo y su posible conexión con grupos criminales seguían siendo un factor desconcertante. Ricardo solicitó la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera, que rápidamente confirmó que Velasco había canalizado fondos a través de empresas fachada vinculadas a un cártel de drogas. Esto ampliaba enormemente el campo de posibles sospechosos. Paula García, por su parte, seguía investigando en las sombras. Había encontrado un testigo inesperado: Efraín Solano, un conserje del edificio que trabajaba en el turno nocturno. Efraín, un hombre reservado, evitaba las cámaras y a menudo pasaba desapercibido. Pero Paula lo persuadió para que hablara. «Vi algo esa noche, señorita», admitió Efraín, nervioso. Pero no sabía si debía decirlo. Efraín relató cómo, poco después de escuchar el disparo, vio a una mujer salir corriendo del estacionamiento. No estaba seguro de quién era, pero recordaba algo distintivo. Llevaba un perfume fuerte, el mismo que Mariana usaba con frecuencia. Paula compartió esta información con Ricardo, quien agregó el testimonio a su creciente archivo de evidencias. Mientras tanto, Julio, encarcelado en espera de juicio, insistía en su inocencia. Ricardo lo visitó nuevamente para tratar de obtener más detalles sobre lo que había presenciado aquella noche. «Julio, sé que no disparaste el arma», dijo Ricardo con firmeza. «Pero necesitas ser honesto conmigo. ¿Qué más sabes?» Julio dudó antes de responder. «Hay algo más, pero no sé si tenga sentido». La noche antes de que lo despidieran, Leonardo me llamó a su oficina. Me preguntó si alguien del personal de seguridad estaba pasando información a Mariana. Dijo que sospechaba que ella estaba conspirando contra él. Ricardo no había escuchado esto antes. Si Leonardo sospechaba que Mariana planeaba algo, podría explicar por qué ella lo buscó a Óscar Ramos. Tal vez se sintió acorralada y decidió tomar medidas extremas. Sin embargo, quedaba la pregunta de quién más podría haber estado involucrado. Las huellas dactilares de Óscar Ramos seguían siendo una pieza fundamental en el caso. Ricardo solicitó una investigación más profunda sobre los movimientos de Óscar antes del asesinato. Descubrieron que había recibido un pago considerable de una cuenta en el extranjero, vinculada a una empresa que, sorprendentemente, no tenía conexión directa con Mariana. En cambio, los registros financieros mostraban que esa cuenta había sido utilizada anteriormente por Andrés Velasco, hermano menor de Leonardo. Andrés, de 45 años, era una figura menos conocida en los círculos empresariales, pero había trabajado como asesor en la firma de su hermano hasta unos años antes, cuando una disputa los separó. Andrés había desaparecido del radar público, pero este descubrimiento lo colocaba directamente en la lista de sospechosos. Ricardo consiguió una orden para interrogarlo, localizándolo en una propiedad remota en Morelos. El encuentro con Andrés fue tenso. Era un hombre frío, calculador, y desde el principio dejó claro que no confiaba en Ricardo. «No sé de qué me habla, detective», dijo Andrés, encendiendo un cigarro mientras se inclinaba contra una mesa de madera. «Mi hermano y yo no éramos cercanos, pero no tenía motivos para querer su muerte. Entonces, explíqueme por qué un sicario recibió un pago de una cuenta vinculada a usted», respondió Ricardo, mostrando los documentos. Andrés no respondió de inmediato, pero su expresión cambió. Finalmente, después de unos momentos de silencio, habló. «Mire, no puedo decir que me duela mucho la muerte de Leonardo. Era un hombre ambicioso y despiadado, pero si está insinuando que yo lo maté, está perdiendo el tiempo». Ricardo sabía que Andrés ocultaba algo, pero carecía de pruebas directas para incriminarlo. Mientras tanto, Paula, siguiendo una pista que había encontrado en los archivos de la empresa, descubrió que Mariana
no era tan inocente como había afirmado. Una serie de correos electrónicos enviados desde su cuenta mostraban conversaciones con un abogado especializado en divorcios de alto perfil. En esos mensajes, Mariana mencionaba su miedo de que Leonardo reaccionara de forma violenta si ella intentaba dejarlo. Todo parecía encajar. Un matrimonio fracturado, una mujer desesperada, un sicario contratado y un hermano con motivos económicos. Pero Ricardo seguía sin poder conectar a todos los jugadores de manera concluyente. Decidió dar un paso arriesgado, organizar una confrontación directa entre Mariana y Andrés. El encuentro se llevó a cabo en una sala de interrogatorios de alta seguridad. Mariana, vestida con un uniforme beige de la prisión, parecía nerviosa. Andrés, en cambio, estaba calmado, casi arrogante. Ricardo observó sus interacciones cuidadosamente. «Dime, Andrés», comenzó Mariana, evitando su mirada. «¿Fuiste tú quien lo hizo?» Andrés se rió. Una risa amarga. «¿Yo? Por supuesto que no. Pero parece que tú sí tuviste algo que ver». Mariana negó con la cabeza, pero Ricardo intervino. «Tenemos pruebas que sugieren que ambos tenían motivos y medios». «Mariana, tú querías librarte de Leonardo. Y Andrés, tú tenías motivos económicos. ¿Por qué no nos ahorran tiempo y nos dicen la verdad?» El silencio que siguió fue casi insoportable. Finalmente, Andrés habló. «Leonardo no era un buen hombre. Se aprovechó de todos nosotros, incluyendo a Mariana, pero su muerte fue una combinación de malas decisiones». Mariana rompió a llorar. «Yo no quería que muriera, solo quería que me dejara ir». Ricardo tomó esto como una confirmación de su teoría. Aunque los dos negaron haber disparado el arma, estaba claro que ambos habían contribuido a crear las circunstancias que llevaron al asesinato de Leonardo. Cuando el caso finalmente llegó a juicio, Mariana fue condenada por conspiración y complicidad en el asesinato, recibiendo una sentencia de 25 años de prisión. Andrés, aunque no se le pudo vincular directamente con el crimen, enfrentó cargos por lavado de dinero y fue sentenciado a 15 años. Óscar Ramos, el sicario, recibió cadena perpetua y Julio Guzmán fue absuelto de todos los cargos, aunque su vida quedó marcada para siempre. Ricardo cerró el caso con una mezcla de satisfacción y resignación. Había hecho justicia, pero sabía que la verdadera tragedia era cómo la ambición, el miedo y la obsesión habían destruido tantas vidas. Paula García, por su parte, publicó un reportaje que desentrañaba toda la complejidad del caso, convirtiéndolo en una historia que la sociedad nunca olvidaría.